que es importante que ustedes hagan ese reporte por dos motivos. Uno es un recordatorio para ustedes mismos. Cuando reflexionan sobre lo que aprendieron, se va reafirmando el aprendizaje. Y por el otro, para mí es un monitor para ver qué tanto logré el objetivo de aprendizaje. Y digo, bueno, eso ya está. Y lo que no, donde haya muchas dudas, pues me permite regresar y señalar, hacer las puntualizaciones correspondientes. Si bien muchas veces en el mismo texto de devolución que les hago, cuando veo que hay alguna situación que deben ustedes poner mucha atención porque no es del todo correcta, o hay que acotarla o hay que modificarla, y a veces es cuestión de redacción nada más, pues les hago la retro de manera inmediata, pero para todo el grupo sirve. Entonces es conveniente que ustedes hagan bueno, que aprovechen esa oportunidad de aprendizaje. ¿Alguien quiere recordarnos que vimos la sesión pasada? Ya vamos a empezar, son las 11:10. Sí, vimos las definiciones operacionales de las variables. Así es, Milton. Estuvimos trabajando con las definiciones operacionales. Ya estamos ya en la construcción, en el diseño del protocolo de investigación de ustedes, y la técnica didáctica que estoy siguiendo es revisar el formato de OPS, que como les indiqué en algún momento, hay elementos muy importantes que me parece debemos rescatar, y en otros tendremos que hacer puntualizaciones o correcciones, si ustedes quieran entenderlo así, pero es una adecuada herramienta didáctica. Y entonces, a partir de ese documento, pues ya revisamos título, no el título de ustedes, sino el título de otra investigación. Ya revisamos los elementos importantes del planteamiento del problema, aunque ustedes todavía no tienen planteamiento del problema. De igual manera, la justificación, y llegamos a las definiciones operacionales, en el cual en esa actividad tuvimos un gran avance por parte de ustedes, ¿no? La mayoría hizo adecuadas definiciones operacionales, y yo especifiqué que todas las definiciones operacionales deben agregarse cuáles son las categorías que van a utilizar. Y bueno, ya no hubo reportes para complementar esa actividad, que era que rectificaran sobre algunas de las definiciones operacionales que no habían estado del todo adecuadamente estructuradas, y agregarle a todas las categorías o clases con las que van a trabajar. Entonces estuvo pendiente todavía de parte de ustedes. Muy bien, pues vamos a continuar vamos a hacer una revisión de algunos elementos relacionados con el protocolo, avanzando en el orden que regularmente aplicamos. El 19 de enero, este fue nuestro plan de vuelo, de alto vuelo, porque íbamos a hablar hablamos sobre las situaciones que inducen la generación del conocimiento científico, y hablábamos de un tipo, de una idea muy particular que tienen unos autores que se llaman White y Murnaham, que hacen una crítica acerca de lo que muchas veces decimos, esto es investigación, resulta que no es investigación. Y entonces decíamos que investigamos, en la investigación científica es con la idea de generar conocimiento, y ese conocimiento pues va a ser aplicado, nos va a responder
a una pregunta de investigación. Y entonces decíamos, hay varios elementos que podemos resumir sobre cuál es el origen o problema de la investigación y cuál es la pregunta orientadora. El nivel de aprehensión de la realidad, el diseño metodológico que nos va a llevar a que nos va a permitir satisfacer o dar cuenta de ese problema de investigación, y el nivel de análisis estadístico al cual debemos llegar. Así que cuando hablábamos de que el problema surge de un vacío de conocimiento, pues la pregunta obligada es, bueno, ¿cómo es? El nivel de aprehensión de la realidad nos lleva a describir cómo es esa situación que desconocemos. El diseño metodológico es muy básico, es observamos para poder describir. Y bueno, el análisis estadístico se puede quedar exclusivamente en la etapa descriptiva, de manera muy concreta y válido que nos quedemos en la etapa descriptiva. Luego teníamos un segundo nivel, una segunda situación que origina un problema de investigación, y es cuando la realidad difiere de la teoría. O sea, esperamos un comportamiento de la variable en estudio de determinada manera y resulta que no es así, ¿no? Que no está comportándose como esperábamos. La pregunta es, ¿por qué? O bien, cuando tenemos respuestas que no son concluyentes, dice, bueno, sí está parcialmente actuando como esperamos, pero hay un grupo en donde no, y la pregunta otra vez es, ¿por qué? El nivel de aprehensión es explicarlo, de explicar por qué no estamos teniendo esas, por qué estamos observando esas contrariedades a lo que esperábamos. El diseño puede ser observacional o cuasi experimental o mediante cohortes comparativas, incluso casos y controles. El análisis estadístico es llegar a la interacción entre variables. Y el tercer grupo, tercera situación que da origen a un problema de investigación es cuando tenemos varias propuestas. O bien hay controversia entre esas propuestas. Y nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la que responde a mi pregunta? Y el nivel de aprehensión de la realidad es que yo debo encontrar esas explicaciones para poder predecir, y si puedo tener un elemento de predicción, puedo transformar. O sea, si yo estoy encontrando que unas situaciones ponen en riesgo y que ese riesgo es del 15, se incrementa en 15 veces el riesgo, pues yo deseo transformar esa realidad y reducir el riesgo. Y para ello, pues el mejor diseño, el único diseño que me permite hacer esto es el diseño experimental, a fin de que yo pueda establecer una interacción causa-efecto. Y el nivel de análisis estadístico, la etapa de análisis estadístico es la que me lleva al contraste de hipótesis. ¿Dudas sobre este punto, jóvenes? Bueno, si no hay dudas, sigo. Y volviendo al modelo de White-Murnaghan, que es o sea, esta diapositiva debió haber estado primero. Pero bueno, White y Murnaghan son un par de investigadores que desarrollan o se dedican a hacer epistemología de la ciencia, y ellos plantean que no todo lo que hacemos y que llamamos investigación realmente es una investigación. Y entonces ellos plantean también 3 niveles, y en el cual dicen que cuando hacemos una averiguación o pesquisa, generamos datos
y el nivel de aprehensión de la realidad es descriptivo. ¿Recuerdan qué es un dato? Ya tuvimos una sesión sobre datos. ¿Qué es un dato? Es una representación ¿Sí? alfabética, numérica, simbólica, gráfica de la realidad. Así es, Mayra. Gracias. ¿Y qué es información? Es el conjunto de datos ya analizados. Que nos responden a una pregunta. ¿Verdad? Entonces decíamos, si lo que hacemos es una descripción, lo que hicimos realmente fue una averiguación o pesquisa. Si logramos establecer un análisis correlativo entre variables, sea asociación, sea relación, pues estoy realizando un estudio y solamente llego a la investigación, realmente puedo llamar investigación a lo que hago, si genero lo que estos autores plantean como inteligencia, o sea, una serie de datos y de información que me permiten explicar la realidad y o predecir el evento. Por eso en la gráfica, en la tabla anterior, pues las tres primeras partes, bueno, lo que faltaba era la pregunta orientadora. Entonces, quiero que tengamos claro esto porque aunque su trabajo, la asignatura se llama Técnicas y Métodos de Investigación y ustedes van a desarrollar un proyecto de investigación, realmente no vamos a hacer desde estos autores, no vamos a alcanzar el nivel de investigación porque no vamos a lograr un nivel de aprehensión de la realidad que sea explicativo o que nos permita tener predicciones. Pero predicciones concretas, porque el riesgo, lo veremos más adelante, es una manera de hacer predicción, pero no está, ahorita vamos a ver por qué, totalmente adecuada porque no cumple con esa interacción de causa-efecto. Solamente cuando conozcamos la investigación nos va a permitir conocer las causas, conocer la raíz de los problemas. También habíamos hablado sobre el planteamiento del problema. ¿Alguien quiere leer, por favor? Sí, doctora. Adelante. El planteamiento del problema debe brindar un argumento convincente de que los conocimientos disponibles son insuficientes para conocer el problema y sus posibles alternativas de solución. La necesidad de someter a prueba lo que se conoce del problema y se da como un hecho verdadero, cierto, pues puede no ser tan cierto dados los nuevos hallazgos o nuevas situaciones. Bien. Y hoy, el 28 de enero, pues vamos a trabajar nuevamente en reconocer características básicas de los diseños epidemiológicos para establecer este elemento de causalidad, o sea, la raíz del problema, y recordar conceptos básicos de investigación científica, como el planteamiento del problema que nos acaba de leer Gloria, y hablaremos hoy muy concretamente de universo, población, muestra representativa y características. Todos estos conceptos ya los había tocado en sesiones anteriores, pero hoy ya lo vamos a colocar muy concretamente en el protocolo. Y esperando que ustedes empiecen a definir el universo o población con la cual van a trabajar y empecemos a generar
propuestas sobre el tipo de muestreo y el tamaño de muestra y todo lo relacionado con la muestra. Bien. Bueno, eso era el planteamiento del problema. Y como les decía, el punto clave de una investigación es establecer la causa, aunque muchas veces no logremos definirla. Y entonces nos preguntaremos si el efecto de la variable independiente sobre la dependiente obedece a que la variable independiente es la causa. Y entonces la primera situación que debemos descartar es que se deba a un sesgo de selección o de medición. Si esto no es así, nos preguntaremos si se debe a un fenómeno de confusión. Si la respuesta también es negativa, nos preguntaremos, entonces ¿es la casualidad? O sea, ¿es el azar lo que nos lleva a ver esta situación, esta interacción entre una posible causa y un efecto? Si la respuesta es probablemente no, entonces pensaremos, puede ser causal. Y recuerdan ustedes los criterios de causalidad que revisaron en epidemiología, en donde eran los que aparecen en la tablita, en donde dice, bueno, hay una relación temporal. Primero sale la causa o posible causa y luego aparece el efecto. Hay verosimilitud, hay coherencia, hay reversibilidad, intensidad, hay una relación, en algunos casos dosis-respuesta, y también dependen del diseño del estudio y también depende de los datos empíricos que se generan. ¿Alguien recuerda qué es verosimilitud? Viene de verosímil. ¿Cuál? Perdón, ¿quién respondió? No vi. Milton, viene de la palabra verosímil, que es pues para lo bueno, ¿no? A ver, son criterios de causalidad que revisaste en epidemiología. Y entonces decimos, ¿cuándo se cumple el criterio de verosimilitud? Estamos hablando de causalidad. A ver, Gregorio. Por ahí van. O sea, decimos, es verosímil porque coincide con lo que conocemos del problema. No es algo disparatado, ¿no? Sino sigue la línea de pensamiento de otros autores, de otras evidencias que dicen, sí, esta situación, esperamos que haya una respuesta de este tipo, y hay muchos otros informes que apuntan en el mismo sentido. Esto es verosimilitud. Y el siguiente criterio, coherencia. Es si se han obtenido resultados similares en otros estudios. Bien. Se parece mucho verosimilitud y coherencia, pero la verosimilitud es, bueno, sigue las líneas generales, y la coherencia es, sí, ya otros estudios han demostrado que tal, estamos hablando de relación causal,
de que tal situación es causa de este efecto. Bien, reversibilidad. Es lo que indicaba que cuando se quite la razón por la que está ocasionando, o sea, cuando se dice que algo ocasiona, cuando tú elimines ese aspecto debe desaparecer ya sea la enfermedad que estamos diciendo que causa. Así es. Si esa situación es la raíz, cortamos la raíz, pues se acaba el mal, ¿no? No hay, se va para atrás, lo quitamos, aunque hay situaciones en donde pues no es posible echar del todo para atrás, y entonces, por ejemplo, ¿qué será? Las situaciones que llevan a problemas de muerte, pues es muy difícil revertir el fenómeno de mortandad en una persona, pero a nivel de población, decíamos, bueno, tal exposición está condicionando este efecto de mortalidad acelerada, entonces, si lo quitamos, si quitamos el COVID, cuando tengamos la protección adecuada, entonces ya no va a haber, esperamos, protección adecuada con la inmunización y se genere lo que han llamado la inmunidad de manada, pues entonces ya no va a haber, se va a controlar el proceso. La intensidad también tiene que ver con las siguientes, intensidad o relación dosis-respuesta. Eso es, en algunos casos podemos señalar que la frecuencia o la dosis, el efecto deriva de la dosis que se ha dado. Y el ejemplo clásico es el daño o la enfermedad pulmonar, EPOC, derivada de la cantidad de tiempo expuesto a humo, sea de cigarrillos o al humo de la combustión de productos biológicos. O también que las enfermedades laborales como el asbesto también se derivaba de cuánto tiempo llevaban las personas expuestas al asbesto y entonces ya se podía establecer si iba a haber una recuperación porque era poquito el tiempo de exposición o ya no era posible porque había sido, el daño estaba en función, la respuesta estaba en función de todo el tiempo de exposición que tuvo. Y luego ahorita vamos a ver sobre el diseño del estudio. Y entonces, allí tienen ustedes el tipo de estudio en la tabla, donde ya en algún día habíamos comentado que los ensayos aleatorizados, controlados, doble ciego, triple ciego, la relación causal era muy grande, muy intensa. ¿Por qué? Porque estos ensayos aleatorizados, doble ciego, controlados, pues regularmente se aplican cuando deseamos desarrollar algún medicamento y la relación de causalidad es que ese medicamento va a reducir los efectos que estamos teniendo de la enfermedad. Recuerden que siempre la inferencia causal siempre es tentativa, no podemos estar absolutamente seguros, siempre hay un grado de incertidumbre. Y muchas veces los datos empíricos pueden ser contradictorios y no sabemos exactamente qué decisión tomar, por eso decimos, bueno, estos datos que estoy teniendo, ¿de qué diseño vienen?
Si es un diseño transversal, es un estudio de prevalencia, pues no puedo tener tanta seguridad de que mi decisión es correcta porque el diseño no me apoya en ese sentido. Y luego ya habíamos hablado, lo acabamos de hablar, sobre los criterios de causalidad que vamos a ir aplicando y que vamos a irnos preguntando de las diversas situaciones para poder definir si algo es causa o no de otra situación. Y acá tienen otra variante de lo que acabamos de ver de manera muy resumida, en donde ustedes seguro que vieron esta tabla en los estudios epidemiológicos, y estoy hablando de estudios epidemiológicos porque método 3, métodos y técnicas de investigación 3, tiene que ver con el diseño de estudios epidemiológicos. Entonces tenemos los estudios observacionales, que son estudios descriptivos, algunos pueden ser analíticos, los que se denominan ecológicos, los diseños transversales, los de casos y controles, los de cohorte, pues dicen que no aportan evidencias para establecer una relación de causa-efecto, o sea, no aportan evidencias suficientes para establecer causalidad. Y hay discusión, ¿no?, en cuanto a los estudios de cohorte, porque puedo yo tener cohortes comparativas y de ahí les dando seguimiento, tener el equivalente a un cuasi experimental, y entonces sí podrían pasar a otro nivel, no en este de que no haya evidencias de relación causa-efecto. Y los diseños que aportan algunas evidencias, pues son los ensayos de campo y los ensayos comunitarios. Esos ensayos comunitarios realmente son procesos de intervención en comunidad. A una comunidad hago la intervención, en la otra no. No es un ensayo clínico controlado, aleatorizado, triple ciego, no tengo tanto control, pero es lo más cercano que desde la epidemiología me puedo acercar. Y luego tenemos los estudios experimentales, como que estudios de intervención más controlados, y los estudios también aleatorizados, en donde puedo avanzar en ese proceso de causalidad, pero recuerden que ya cuando estamos hablando de ensayos clínicos, no son realmente estudios epidemiológicos. Entonces ahí viene un estira y encoge sobre si son clínico-epidemiológicos o pertenecen ya a la clínica en particular, porque son, vean ustedes, la unidad de estudio ha cambiado de ser individuos, de cualquier probando, de cualquier elegidos aleatoriamente, a cuando tenemos exclusivamente pacientes. Muy bien, recordando esto de la causalidad, porque recuerden que en el planteamiento del problema tendrán que llegar a una pregunta de investigación, y si ustedes se proponen identificar la causa de determinada situación, pues deben tener en mente que va a ser un diseño complejo, porque es lo que se requiere para poder establecer que una situación es causa de un efecto que vamos a tener. Una variable independiente realmente genera el efecto que vamos a ver en la variable dependiente. Y si no es así, entonces ya sus diseños tendrán que acotar la pregunta de investigación
a evitar la palabra causa, a que nada nos lleve a pensar que están ustedes tratando de establecer un proceso de causalidad. Muy bien, pues ya creo que terminaron de leer sobre justificación, que también ya revisamos, lo podemos ver nuevamente, pero no vamos a detenernos mucho en este momento porque necesitamos que ustedes avancen ya en sus protocolos para poder tener antecedentes, planteamiento del problema, y una vez que nos quede claro, que les quede claro la pregunta de investigación, proponer los objetivos y entonces ya saben cuál va a ser o estiman, ya tienen una idea de cuáles van a ser los resultados y podrán hablar sobre por qué es necesario que ustedes realicen esa investigación, o sea, tienen la justificación. Entonces pasamos a los objetivos de la investigación. ¿Alguien quiere apoyarme con la lectura? Yo, doctora. Definirlos después de elaborar el fundamento teórico y se tenga clara la secuencia entre la pregunta central y las posibles respuestas a las preguntas y las hipótesis de trabajo. La definición de los objetivos no son más que una operacionalización de las respuestas y o hipótesis que propone quien investiga. Constituyen las actividades intelectuales que el investigador ejecutará en todo el proceso de la investigación. Continúa, por favor. Objetivo general. Debe explicitar lo que se espera lograr con el estudio en términos de conocimiento. Dar una noción clara de lo que se pretende describir, determinar, identificar, comparar y verificar qué se hará. Incluir con quiénes o a quiénes, dónde y cuándo. Determinar diferencias en la prevalencia. ¿Sigo? No, hasta ahí, gracias. Okay. Gracias, Frida. Sí, las preguntas que guían el objetivo general, lo que debemos ver, son las que nos acaban de leer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con quiénes o a quiénes? ¿Dónde lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer? Y les ofrezco un objetivo general del que trae arreglado, del que trae la propuesta de OPS. Entonces, para que ustedes lo lean y me digan, aquí está señalando lo que se hará, aquí está a quiénes, y lo vamos marcando. ¿Sí? ¿Me expliqué? Espero que ustedes me digan, en esta parte del objetivo general se está mencionando lo que se va a hacer. Acá estamos hablando de quiénes. Acá estamos diciendo dónde y acá cuándo. Bueno, yo les digo cuándo, del 2021. ¿Quién nos dice qué se hará en este estudio? Es determinar diferencias en la prevalencia de la lactancia materna y sus características. Básicamente, ¿no? Determinar diferencias y luego complementamos con la variable de estudio, ¿no? Prevalencia de la lactancia y sus características.
Muy bien. ¿Quién sigue? Entonces ya respondimos qué se hará. Ya respondimos cuándo. ¿El quién es el de las mujeres primíparas de bajo riesgo? ¿Seguro que desde allí? Sí. Sí, son dos tipos de mujeres, ¿no? Mujeres primíparas son dos grupos de mujeres. ¿Cuáles son estos dos grupos? Ya, las mujeres primíparas que están bajo la cobertura y las que reciben la atención institucional. Muy bien, ahí está uno. Y las primeras, atención institucional. ¿Y por qué dice una muestra aleatoria? ¿Crees necesario especificar? ¿Quién me estaba respondiendo? O todo el grupo. ¿Creen necesario especificar que van a hacer una muestra aleatoria? Sí. Sí, sí es necesario. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Y el lugar? Entonces ya tenemos con quiénes. Mayra, ¿en dónde va a ser? En Canacín, Yucatán. En Canasti.
A mí me sorprende que no, que son preguntas fáciles, realmente, por ahí está la respuesta. Tarden en responder, cuesta trabajo seguir la indicación. ¿O están haciendo otra cosa? Bueno. Seguimos con los objetivos específicos. ¿Quién lee? Yo, doctora. Adelante. Objetivos específicos. Son la descomposición y secuencia lógica del objetivo general. Ofrecen pistas del diseño de la investigación. Estimar la prevalencia de la lactancia materna en mujeres primíparas de bajo riesgo. Se realizará una encuesta y se determinará la frecuencia actual de la variable en estudio bajo la cobertura del programa de alojamiento conjunto a nivel del hogar y la prevalencia de lactancia materna de las mujeres primíparas que reciben atención normada por los servicios de salud. Determinar la existencia de diferencias estadísticamente significativas en la prevalencia de lactancia materna entre el grupo de mujeres que reciben la atención normada a nivel de los servicios y el grupo que recibe la intervención a nivel del hogar. Identificar los factores protectores que desde Estoy en sesión, ¿te contesto más tarde? Sí, gracias. Contribuyen a explicar las diferencias en la prevalencia de la lactancia materna según el tipo de atención recibida. Muy bien, estos son los objetivos que estaban escritos o que están escritos ahí en la guía, así están planteados, y entonces ahí nos va diciendo qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Ya vamos imaginándonos, por eso dice las pistas del diseño de la investigación. Nos está indicando que vamos a tener que trabajar con dos tipos de mujeres. Ya había dicho, ¿no? Establece las características, habría que localizar a esas primíparas de bajo riesgo, que están dando lactancia materna, y en los dos tipos diferentes. Y les estoy en esta lámina, estoy presentando lo mismo que acaban de leer, pero ya desde la perspectiva de cómo lo van a hacer ustedes. ¿Se ve bien así o le pongo en vista? Se ven así. ¿Sí se alcanza a ver así? Para que lo podamos manejar. Bueno. ¿Quién quiere apoyarme con la lectura? Yo puedo. Adelante. Objetivos específicos. Son la descomposición y secuencia lógica del objetivo general. Ofrecen pistas del diseño de la investigación. Responden al cómo. Estimar la prevalencia de lactancia materna y sus características en mujeres primíparas de bajo riesgo del programa de alojamiento conjunto a nivel del hogar y las que reciben la atención tradicional institucional. ¿Cómo? Realizando una encuesta, obtener datos de una o varias muestras aplicando algún instrumento de recolección de datos. Y identificar los factores protectores que desde la perspectiva de la mujer explican las diferencias de la prevalencia de la lactancia materna y sus características según el tipo de atención recibida. ¿Cómo? Determinar la existencia de diferencias significativas en la prevalencia de lactancia materna y sus características entre los dos grupos. ¿Cómo? Todas, gracias, Moisés. En todos los 3 objetivos específicos que acaban de leer, en una ya les di la respuesta, ¿no? Van a realizar una encuesta
y la encuesta les va a permitir obtener datos de una o varias muestras aplicando algún instrumento de recolección. Y en la otra, pues nada más les dejé el cómo. Y la última está marcada en azul porque realmente hay otra vez, ¿no? Hay dos líneas de pensamiento en donde indican que no todos los objetivos específicos deben aparecer como tales, y este es un ejemplo de ellos, porque esta es una parte del proceso del plan de análisis estadístico que nada tendría que hacer porque ya quedan dentro del primer objetivo, ¿no? Cuando está hablando la prevalencia y características, pues deberíamos estar entendiendo si tengo dos grupos, pues espero compararlos. Y hay otros autores que dicen que no, que como no se explicitó solamente cuando hablamos de estimar la prevalencia, entonces tenemos que señalar, ¿no?, esas actividades que van a quedar dentro del plan de análisis estadístico. Y entonces ustedes verán que en muchas ocasiones aparecen situaciones como la que están viendo ustedes ahorita, en donde un objetivo específico llega a un nivel de complejidad mayor que el objetivo general y no debería ser así. Y lo dejé tal y como estaba en la propuesta de OPS para que después regresemos y después de que veamos qué significa identificar factores protectores, veamos qué era más complejo intelectualmente. Tal como estaba en el objetivo general original, o de identificar los factores protectores debería haber sido el objetivo general y no solamente estimar la prevalencia. Pero estas respuestas del cómo están abajo, las vamos a retomar cuando volvamos después de que avancemos. Y entonces regresaré y les preguntaré cómo vamos a hacer esto y ustedes ya deberán tener la respuesta. Entonces dejamos estos elementos de situaciones un tanto abstractas que van a ser resueltas más adelante, y vamos a otros elementos más concretos y un protocolo de investigación que seguro ustedes ya conocen. Recordar que algunos conceptos básicos de estadística. ¿Quién quiere dar la lectura, por favor? Lo anterior lo traje a colación porque verán ustedes que volveremos a tomar otra vez aquello y lo que dejamos pendiente sobre estadística, y cuando empezamos a hablar de la estadística descriptiva, acá volveremos a retomar. Bueno, acá les presento un esquema sobre de cómo va a ir este diseño relacionado con ustedes.
tendrán que establecer cuál es la población, tendrán que definir una muestra. Esa definición de la muestra va a estar en función de la confiabilidad esperada que vamos a establecer y también de la representatividad de la misma. Se realizará un experimento o bien solamente la medición de la variable y obtendremos resultados. Con esos resultados se llaman estimadores. Vamos a realizar una estimación, vamos a generar un intervalo de confianza. Esa estimación nos va a llevar a realizar una inferencia. La inferencia debe tener una confiabilidad, por eso está ahí esa P. Vamos a hacer esa inferencia hacia la población que habíamos, que van ustedes a establecer en cada uno de sus protocolos. Entonces, vean ustedes, ese es el procedimiento que van ustedes a aplicar y entonces primero tendremos que identificar cuál es la población y luego trabajar despacio sobre la muestra y luego, pues, no sé, si llegamos aquí a marzo volviendo de las vacaciones, ya estamos en verde, pues harán ustedes la medición y si no, solamente estableceremos muy claramente cuál hubiera sido la manera de obtener esa medición. O sea, todo lo que sería el plan de análisis de recolección de datos. Pues los resultados ya veremos, yo creo que tendremos que hacer algunos resultados ficticios para que podamos hacer el ciclo completo. Muy bien. Entonces, tendrán ustedes que identificar el universo de estudio, a la población, la selección y calcular el tamaño de muestra, establecer cuáles serán sus unidades de observación y luego de análisis. ¿Quién quiere continuar con la lectura? Yo, doctora. Adelante. Enunciar y describir el universo del estudio, la población y todo lo relativo a los procedimientos y técnicas para la selección y tamaño de muestra. En caso de que no aplique, se debe explicar el porqué. Para muestras probabilísticas o no probabilísticas, conveniencia o propositivas, se debe indicar el procedimiento y criterios utilizados y la justificación de la selección del tamaño. En estudios que utilizarán muestras no probabilísticas, se seleccionarán los sujetos de manera propositiva, conformación de grupos focales, selección de informantes claves, bola de nieve. Se deben explicitar los criterios para la selección, el tipo y tamaño de los grupos y los procedimientos para su conformación. Gracias, Mayra. ¿Puedes continuar con esta? Claro que sí. Al utilizar muestras probabilísticas o por conveniencia, se debe indicar el tamaño, la confiabilidad que proporcionará y el procedimiento para calcular el tamaño. Gracias. ¿Alguien continuar? Yo, Adelante, Luis. concepto universo. Universo es el conjunto de todas las mediciones de interés para quien desea realizar un estudio. Todas las personas afectadas de DM. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus implica todas las que existen o han existido. Incluso existirán en el mundo. El universo es un constructo teórico que se acota y se hace operativo al definir la población, entendida como el conjunto de las poblaciones, de las posibles unidades de observación
que se espera o sean la característica, la variable en estudio, de la cual se puede obtener alguna muestra y realizar inferencias a partir de los resultados de la muestra. Al definir la población, siempre se debe establecer la cantidad o número de posibles unidades de observación que la configuran. Entonces podemos tener una población finita, recordando que es una población de valores que tienen un número fijo, sabemos a dónde está, dónde termina, y la infinita, en donde pues son, se entiende que es interminable de valores. Es importante que retomen la notación estadística. N para universo, N mayúscula, y NI debe ser un sufijo, NI, la iésima N es la iésima población. Eso significa la I como en subíndice, no estamos hablando de la iésima. Entonces, si bien el universo es abstracto, desde todas las personas con diabetes, cuando hablamos de la iésima población, ya podemos concretar a que son todas las personas con diabetes que viven en Mérida actualmente, ¿no? En el 2021. Y entonces, esa notación es importante que ustedes la mantengan clara para que podamos ir definiendo todo lo demás, ir entendiendo cómo se da. Y que N minúscula, siempre que vean N minúscula, ustedes deben entender que están refiriéndose a una muestra. Cuando son 2 o más muestras en un estudio, entonces sí ponemos un sufijo. Puede ser N1, que sería la muestra, la iésima primera muestra, y E2 y la iésima segunda muestra. Es complicado estar repitiendo de esa manera, ¿no? Pero entonces sí, no ponemos iésima y ponemos N1 o N2, NA o NB o D o cualquier otra para cuando estamos hablando de 2 muestras, de 2 tamaños, de 2 muestras diferentes, porque corresponden a 2 grupos diferentes, como sería en el caso de esta investigación, donde un grupo de primíparas corresponden a las que están bajo el programa de alojamiento continuo, alojamiento domiciliario, y las otras donde se quedan con el método tradicional. ¿Quién continúa? Yo puedo continuar. Adelante. Muestreo. El muestreo es un elemento clave en la metodología de la investigación. Implica seleccionar una serie de elementos que serán las unidades de observación, origen o fuente de datos. Es necesario diseñar un plan de muestreo eficiente, válido y confiable que permita hacer inferencias de los resultados, estimadores obtenidos hacia la población, comportamiento de parámetro. El objetivo del muestreo es estimar eficacia eficientemente y que el costo-beneficio haga sustentable la investigación. Eficacia, eficiencias y costo-beneficio son conceptos que se aprendieron en su curso de epidemiología clínica y es necesario que retomen al obtener alguna medida poblacional. Parámetros como MU, T, E, que el contexto de la investigación epidemiológica reconocemos como prevalencia, incidencia o carga de la enfermedad. Bien, también ya en alguna sesión anterior había señalado que cuando realizamos alguna medición de alguna variable en la población, podemos obtener, solamente tenemos 3 medidas podemos obtener. Podemos obtener la media, que es mu, podemos obtener el total, que es tau, o cualquiera de las 2 letras griegas.
y que es pi, o esos son los parámetros. Y que cada parámetro tiene su estimador. Los parámetros son las medidas poblacionales, las medidas que se obtienen de la población, o sea, de toda la población, DNI completa. Y un ejemplo clásico son los censos. En el censo se intenta medir a toda la población. Claro, hay ocasiones en que pues no se logra este propósito de incluir a toda la población, pero se hace el esfuerzo porque entren todas y entonces visitan a todas las casas para identificar a todas las personas que viven en esas casas. A diferencia de cuando hacemos una encuesta, y entonces la encuesta también nos va a dar una media, también nos va a dar un total, también nos va a dar una proporción, pero esas medidas se llaman estimadoras y se denotan en estadística con letras griegas, pero minúsculas. Y entonces teníamos para mu, teníamos la X con barra o la Y con barra y decíamos a esa, cuando vemos esto sabemos que es una media de una muestra. X barra o Y barra está hablándonos de que es la media muestral. T con un artifugio sobre la T, pues decimos, esta corresponde al total, pero al total que viene de una muestra. Y P también con no es exactamente una virgulilla, yo le digo gorro, pero debe tener un nombre. Entonces decimos, esa P es la prevalencia que viene de una muestra. Y que ya habíamos dicho, pues la media no hay cambio en cuanto a epidemiología, pero el total o la prevalencia corresponde, con ellas podemos obtener, el total tau o P proporción, y la reconocemos como prevalencia o bien como incidencia cuando corresponden a casos nuevos. Y ya luego trabajaremos sobre estos puntos más detenidamente. Desde ahorita lo señalo, lo veíamos la vez pasada, de que la media, que es la unidad de medición de una variable de naturaleza cuantitativa que está en escala de intervalo o de razón, no va a ser motivo de estudio de este curso, porque cuando tenemos variables de esas características vamos a tener que utilizar estadísticas paramétricas. Y que el objetivo del curso, métodos 3, es que ustedes conozcan y tengan algún grado de dominio sobre las estadísticas, las pruebas estadísticas no paramétricas, o sea, aquellas que vienen de una variable de naturaleza cualitativa, está en escala de medición nominal u ordinal, o bien siendo una variable cuantitativa continua. Quien investiga no desea utilizar una escala de razón o proporción, tampoco desea utilizar una escala de intervalo y prefiere emplear una escala ordinal. Y entonces, como la escala de medición es ordinal, corresponde cuando se hagan los procesos estadísticos con ella, corresponden a pruebas estadísticas no paramétricas. ¿Recuerdan esta escalera? Se las presenté la sesión pasada o antepasada. Y entonces por eso es que solamente vamos a sacar de la visión a mu
no vamos a trabajar con medias porque no vamos a trabajar con estadísticas paramétricas, exclusivamente con pruebas estadísticas no paramétricas. Bien. Entonces, acá tenía nos preguntamos cuál es n, perdón, acá me faltó el sufijo. Cuando sepamos cuál es n, la iésima población con la que vamos a trabajar, entonces podremos establecer cuál va a ser n. Puede ser una n de este tamaño, una de este o de la este, cualquiera, ¿no? Serían infinitos el tamaño. Y bueno, ya lo dijimos hace ratito, que es una población o universo, es un conjunto o una serie homogénea de elementos formados por miembros de una misma clase. Y hablábamos, a ver, ejemplo de universo población, cada uno de ustedes un ejemplo. Empezamos con Joaquín. Dame un ejemplo de universo. La población estudiantil. Estudiantes, muy bien. Moisés. Ejemplo de universo. De universos, pues podría ser la Facultad de Medicina. En la Facultad de Medicina hay demasiadas unidades de observación. Me pueden interesar la silla, los pintarrones, los plumones, la dimensión de los salones. Ahora regresamos a ver qué es un universo. No, entonces los maestros, la unidad académica. Ya Joaquín dijo, un universo somos las y los estudiantes de medicina. Tú dices, pues otro universo es el personal docente, de acuerdo. Frida. Frida, ¿estás ahí? Sí. Otro universo. Quienes no sirvan tengan dificultades con su micrófono, pueden escribirlo en el chat. Otro universo. Otro ejemplo de universo o población. Niños recién nacidos en Mérida. ¿Cuál, Luis? Niños recién nacidos en Mérida. Muy bien. Jimena. Pacientes con diabetes mellitus en Yucatán. Bien. Otro universo. Gregorio.
Bien, bueno. A ver, otro tipo de universo. Podría ser gente en situación de desempleo. Sí, Las gallinas, sí, ¿cuáles gallinas? pues, silkis, Porque fíjate, gallinas, sí es un universo y es otro universo, pero está tan abstracto, Mayra, tan abstracto. Trata de acotarlo. Sí, te digo abstracto por lo que dije, ¿no? Universo puede ser toda la población de la todos los objetos, sujetos existentes. por ejemplo, gallinas criollas en Yucatán. Creo ellas en Yucatán. Muy bien. Lucy, Médicos en Yucatán. muy bien. Gloria, Personas nacidas con síndrome de Down en Mérida o en Yucatán. muy bien. ¿Alguien más? Mayra, ya me diste? No. Ni Mayra ni David. Ya le mencioné Ya no te anoté. ¿Qué dijiste, Mayra? Yo igual las gallinas. Ah, Mayra de las gallinas, sí es cierto, te quedaste ahí abajo. Yo mencioné la población en desempleo. Sí es cierto, perdón. A ver, Frida no me dio universo. Joaquín, Luis, a ver, Joaquín, Moisés, Luis, Jimena, Gregorio, David, Mayra, Gloria, que me acaba de dar el de síndrome de Down. ¿Quién falta? Milton, ¿no has hablado? Disculpe, pero Frida mencionó que no tenía buen internet y Milton Ah, tampoco. Ya no está en la reunión. ya. Sí, porque empezó a llover, ¿verdad? Muy bien. Entonces vean ustedes, y tendríamos, por ejemplo, también motivo de nuestro estudio, expedientes, placas radiográficas, resultados de laboratorio. Este, volvamos a la definición y verán ustedes que los universos son, pues, daría todo lo que la imaginación necesita, ¿no? Hay personas que estudian árboles, plantas, las gallinas que nos mencionó Mayra, hay diversas poblaciones, perdón, diversos universos y con sus respectivas poblaciones, pero en epidemiología pues nos interesan las personas, los seres humanos. Habíamos dicho que una población puede representarse en el lenguaje de teoría de conjuntos como 1, 2, 3 hasta el infinito. Esto es igual a población, esto es igual a n. Esto es notación matemática, y que una muestra es un subconjunto, esto es una porción de una serie homogénea de elementos de una misma clase. Si eso era el conjunto, que es la población universo, una muestra, al ser un subconjunto, viene siendo la misma serie homogénea, pero solamente una porción. Y entonces traigo un ejercicio para que hagan veamos cómo visualizamos mejor.
Yo les estoy poniendo primero lo que sería una población, en el cuadro grande sería una población que está compuesta por varias categorías de la variable que yo deseo estudiar. Y entonces, yo ya acabo de ver que se me fue un verde sin número. Entonces, ya no sé si se lo borré o no sé, o se lo puse y sí está contando. Entonces, vean ustedes, tenemos 29 categorías, 29, vamos a pensar que son sujetos, son personas con la categoría referente a ese verde, 18 en rosa, 10 en el otro rosa, 10 en el rojo, 11 triangulito, 6 esa nube y 6 en el cuadrado. Esa es la composición de la población. Y también decíamos, bueno, para que yo pueda, pongamos que fuera en miles, no solamente en números, y aún así son 70 y algo sujetos en esta población. Si quisiéramos hacerle un estudio que resulte caro y que ellos lo tengan que pagar, pues no va a ser posible. Entonces tendríamos que utilizar una muestra. Y señalábamos en algún momento del taller que requeríamos de que fuese una muestra representativa. ¿Alguien recuerda qué es una muestra representativa? ¿Alguien recuerda a qué le llamamos muestra representativa? Es una muestra que representa la totalidad de la población. Afínala, porque no puedo. Recuerden que en la definición no debe ir lo definido, o lo definido no debe ir la definición. ¿Por qué es representativa? Porque presenta las mismas características de la población. Así es. ¿Y cómo aseguro que una muestra sea representativa? Que es aleatoria. Una muestra aleatoria, habíamos dicho. Si mi variable es aleatoria, o sea, que se va a distribuir por toda la población y sin una preferencia, sin una tendencia. Entonces, si mi variable es aleatoria, si yo obtengo una muestra aleatoria, entonces es muy probable que yo tenga una muestra representativa. Y les estoy poniendo esa muestra que está compuesta por 8 sujetos con el color verde, 7 con el color rosita, y así ahí están notando, y yo les pregunto si esa es representativa del universo que tenemos a la izquierda. Antes de que respondamos, vamos a ver la siguiente lámina. Siempre nos estamos preguntando si la muestra es representativa. ¿Qué notan ustedes en estas muestras que les estoy poniendo como ejemplo? En algunas hay sujetos que no están o que no cumplen las características que tiene la población. Son características diferentes.
Así es, en algunos faltan, en algunas de esas muestras aparecen más de los que podrían, o parece que están todos los rojos, ¿no? Los numeritos, las imágenes rojas y esto. Igual nos preguntamos si son representativas o no. Entonces, jóvenes, les voy a enviar estas dos últimas láminas para que ustedes, esta y la anterior, hagan sus cuentas y por lo pronto respondan si son representativas en cuanto a la proporción con que aparece en cada una de las unidades de observación que están ustedes viendo. Les voy a pedir que cotejen si efectivamente son 29 sujetos verdes, rectangulitos verdes. Los otros estoy segura que sí, pero ya les digo, acabo de ver uno que no le puse número, y entonces probablemente no sea. Vean si la proporción es, cuál es la proporción en el universo de cada una de las características que estamos anotando ahí. Supongamos que son sujetos. Supongamos que están preguntando acerca de la religión que tienen estas personas. Vean la proporción en que aparece en esa población y vean la proporción en la que aparece en cada una de las muestras que estamos tomando. Y para la próxima sesión vemos si es representativa o no, y entonces hablaremos de acabo de presentarles que acá en esta ya realizan dónde está la muestra y yo les estoy diciendo que aleatoriamente salieron las figuras, las muestras que tienen allí. Nos preguntamos si son representativas, son los resultados que vamos a ver y van ustedes a señalar, a hacer las estimaciones. Realizaremos solamente de manera numérica si la proporción de verdes es la misma, aparecen todas de manera semejante a la del universo, a la de la población, si la proporción de rojos se aparece o no. ¿Sí me explico cuál es lo que van ustedes a hacer? Sí, doctora. Sí, oye, porque de repente sentí como que estaba usando el lenguaje cantinflesco, ¿no? Me perdí. Muy bien, pues jóvenes, vamos quería que hicieran el ejercicio acá en la sesión, pero ya he visto que nos cuesta trabajo hacerlo. Entonces, pues aprovechen la media hora que les queda todavía. Ahorita de inmediato les mando a su correo las dos imágenes para que puedan completar el ejercicio. Nos vemos el próximo martes y voy a enviarles un material que necesito que lean sobre muestreo. El material está en Fisterra, entonces ya nada más puntualizo cuál es lo que necesitamos leer para que tengan más elementos y podamos discutir en la próxima sesión. Bueno, pues, buenas tardes. Ok, doctor. ¿No hay preguntas? Sí. ¿Sí les escucho? Creo que no, doctora. No, no hay preguntas. Bueno. Bien, entonces ahorita les envío las imágenes y
para que aprovechen la media hora que queda. Y más tarde les envío la liga. ¿Bien? Sí, doctora. Bueno, pues nos vemos el martes. Ok, doctora, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, doctora, gracias. Buenas tardes.